En este vídeo, te presento una revisión crítica de la enseñanza tradicional que se centra en analizar y cuestionar la enseñanza tradicional del infierno en el cristianismo. El objetivo principal es reconsiderar la idea de que el infierno es un lugar literal de castigo eterno para aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador, y en su lugar, ofrecer una interpretación más comprensiva y contextualizada de las Escrituras. Comencemos. La enseñanza tradicional del infierno en el cristianismo ha sido un tema controvertido y polémico a lo largo de la historia. Se entiende como un lugar de castigo eterno para aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador y no han sido perdonados por Dios. Sin embargo, esta visión del infierno ha sido cuestionada y criticada por muchos estudiosos y teólogos contemporáneos. Una de las principales críticas a la enseñanza tradicional del infierno es que se basa en una interpretación literal de las Escrituras, en lugar de una interpretación contextualizada y comprensiva. Muchos argumentan que las referencias al infierno en la Biblia se utilizan principalmente como una forma de hablar de la muerte y la destrucción, en lugar de un lugar de castigo eterno. Además, algunos estudiosos argumentan que la enseñanza tradicional del infierno se basa en una comprensión primitiva y limitada de la naturaleza y la justicia divina. Otra crítica a la enseñanza tradicional del infierno se refiere a sus implicaciones éticas y morales. Muchos argumentan que la idea de un castigo eterno es moralmente problemática y va en contra de la idea de un Dios amoroso y misericordioso. También se ha argumentado que la enseñanza tradicional del infierno puede tener un impacto negativo en la psicología y la espiritualidad de las personas, ya que puede generar miedo y ansiedad en lugar de una sensación de seguridad y paz. En lugar de la enseñanza tradicional del infierno, algunos teólogos y estudiosos han propuesto una interpretación más comprensiva y contextualizada de las Escrituras. Esto podría incluir una interpretación simbólica del infierno, una comprensión de la justicia divina como transformadora y no retributiva, o una enseñanza del infierno como un proceso continuo de purificación y crecimiento espiritual. En resumen, la enseñanza tradicional del infierno en el cristianismo ha sido cuestionada y criticada por muchos estudiosos y teólogos contemporáneos, debido a tres importantes factores. Número 1. A la base literal de interpretación de las Escrituras. Número 2. A implicaciones morales y éticas cuestionables. Y número 3. A su impacto negativo en la psicología y espiritualidad de las personas. En su lugar se propone una interpretación más comprensiva y contextualizada de las Escrituras. Analicemos 5 puntos sobre la historia del infierno. 1. Tiene origen pagano. Los antiguos egipcios creían en un infierno de fuego. El libro del Amduat, un texto funerario egipcio que según los historiadores se escribió en el siglo XVI antes de nuestra era, habla de quienes serán arrojados de cabeza a los hoyos de fuego, y no podrán escapar de las llamas. El cielo y el infierno egipcios. 2. Los primeros cristianos no enseñaban que existiera. Según el Diccionario de Teología Cristiana, en el Nuevo Testamento no encontramos que las llamas del infierno formen parte de la predicación de los primeros cristianos. 3. Se mezcló con la filosofía griega. La Enciclopedia Británica dice, desde mediados del siglo II de nuestra era, algunos cristianos educados en la filosofía griega empezaron a sentir la necesidad de expresar sus creencias en los términos de esta. La filosofía que más les convino fue el platonismo. Es decir, las enseñanzas de Platón. Entre esas enseñanzas estaba la del tormento eterno después de la muerte. De todos los filósofos griegos de la época clásica, Platón es quien más ha influido en el pensamiento tradicional sobre el infierno. Historia de los infiernos. 4. Servía de excusa para torturar a la gente. En los días de la Inquisición española, se decía que se quemaba a los herejes en la hoguera para que murieran sufriendo por anticipado los tormentos del infierno. La Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia. Esto lo hacían supuestamente con la esperanza de que se arrepintieran antes de morir. Del mismo modo, la reina María I de Inglaterra quemó a unos 300 protestantes en la hoguera porque, según decía, si las almas de los herejes van a arder eternamente en el infierno, no hay nada de malo en que yo imite la venganza divina y los mande a la hoguera aquí en la tierra.
Historia universal. 5. El infierno moderno. Algunos grupos religiosos han suavizado lo que enseñaban sobre el infierno. Al parecer, no lo han hecho para rechazar una enseñanza falsa, sino para complacer a sus miembros. Segunda de Timoteo 4:3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Uno de los temores más comunes de los seres humanos es lo que va a ocurrir con ellos después de la muerte. Muchas religiones enseñan el concepto generalizado de que después de morir, las personas malas son enviadas a un lugar llamado infierno. Dentro del cristianismo tradicional, hay diferentes ideas acerca de lo que es el infierno y a lo que éste se parece. Algunos piensan que el infierno es un lugar de fuego y de tormento en el que los pecadores son quemados y torturados eternamente. Dante Alighieri, el poeta italiano del siglo XIV, escribió la Divina Comedia con la idea de que los pecadores eran torturados de varias formas que representaban la justicia definitiva por sus pecados. En épocas recientes, muchas iglesias cristianas han enseñado acerca de un infierno menos duro, con frecuencia descrito como una separación eterna de Dios. El entendimiento generalizado entre muchos cristianos tradicionales es que las personas malas y los incrédulos van a vivir para siempre en un estado de tormento. Tal vez les sorprenda saber que estas ideas de lo que ocurre después de la muerte no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que los incrédulos son atormentados para siempre, o que estén en un lugar aterrador de tortura, o en un lugar oscuro en el que están separados de Dios. Estas ideas contradicen abiertamente una de las afirmaciones más claras de la Biblia acerca del resultado del pecado en la vida del hombre. Al final del capítulo que describe los resultados del pecado, en contraposición a los resultados de la justicia, el apóstol Pablo escribió, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Pablo aclara que la paga, es decir, los resultados del pecado en la vida de un ser humano, es la muerte eterna. Esto contradice de manera contundente la enseñanza común de que la paga del pecado es una vida eterna en el infierno. Las palabras de Dios están en armonía con Apocalipsis 20:14, en donde el destino de los impíos incorregibles es llamado la muerte segunda en el lago de fuego. El lago de fuego descrito en la Biblia está muy lejos del concepto popular del infierno. Es un lugar que va a destruir por completo y a desaparecer a los impíos. Mateo 10:28. El profeta Malaquías profetizó lo siguiente: todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará. Malaquías 4:1.